Buenas noches con todos. Este es el ciclo de repaso Química UNI 2026-1 y esta es la segunda sesión. Vamos a ver preguntas relacionadas con los temas configuración electrónica, tabla periódica moderna y propiedades periódicas de los elementos. Eh, las preguntas son de admisión UNI y están ordenadas por nivel de dificultad. Ok, empecemos. En esta pregunta nos dicen el magnesio es en su forma iónica es el segundo catión celular más abundante después del potasio. Con respecto al elemento magnesio, ok, voy a resaltar ello. Nos piden la veracidad de esas preposiciones, ¿no? En la proposición 1 nos dicen su configuración electrónica abreviada es la que muestran. Entonces hay que tener en cuenta esto. Cuando se refieren a configuración electrónica abreviada, también conocida como configuración electrónica de kernel, yo lo voy a poner acá. Ok, un momento voy a cambiar de lápiz. Si no me quedo este. Sí, está bien. Ok, otro nombre también le dicen de kernel. Y automáticamente, cuando vean abreviado kernel respecto a la configuración electrónica, tengan en mente los gases nobles. Recordando quiénes eran los gases nobles. Acá, bueno, para apoyo tengo mi tabla periódica. También les recomendaría que tengan siempre su tabla periódica en la mano. Yo he comprado una hace tiempo y hasta ahora la conservo, ¿no? Por ejemplo, los gases nobles, en este caso, tienes el helio con número atómico 2, tienes el neón, número atómico 10, el argón con número atómico 18, criptón con número atómico 36, el xenón con número atómico 54 y el radón con número atómico 86. Ellos son los gases nobles. Ok, entonces cuando te piden configuración electrónica abreviada, la configuración electrónica tiene que utilizar sí o sí un gas noble. Por lo tanto, en la proposición 1 hagamos esa configuración electrónica. Entonces, primero para la configuración electrónica nos interesa saber el número de electrones. Para este caso tenemos magnesio y nos dan su número atómico. Pero como no está elevado ni a un número positivo ni a un número negativo, en otras palabras, esto sería un átomo neutro, con lo cual el número de electrones coincide con el número atómico, ¿no? Entonces acá yo puedo afirmar lo siguiente. El número atómico, que se simboliza con Z mayúscula, es igual, en este caso, por ser un átomo neutro, es igual a 2C, pero ello es igual a los números de electrones, ¿no? Una vez que ya tenemos los números de electrones, pasamos a hacer la configuración electrónica. Para ello antes hay que recordar lo siguiente, el principio de Aufbau, o también llamado construcción progresiva, ¿qué nos dice? Los electrones de un átomo o un ion se distribuyen en los subniveles de menor a mayor energía relativa. Entonces, una regla práctica para ello es lo siguiente. Recordar estas palabras, por ejemplo, el sí, sopa, dos veces. eh, Se da pensión, en mi caso, usaba. A ver, y se fue de paseo, también dos veces. Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a hacer esta tabla con esta mnemotecnia, ¿no? Entonces, tienes acá solamente un S del char. Tienes luego SP, pero dos veces. Tienes S, D y P. Y el otro tienes S, F, D y P. Entonces, recuerden eso, ¿no? El S de acá. Y la repetición, acá es solamente un S. Acá es SP, SP se repite. Luego continúas SDP, SDP, dos veces, ¿no? Y el último SFDP. Entonces, también recordar que el de acá, a lo mucho, contiene dos electrones, ¿no? El F a lo mucho contiene 14 electrones, el D a lo mucho 10 y el P a lo mucho 6. Entonces, ya sabiendo ello, hay que empezar con la configuración electrónica. Empezamos de la siguiente manera. Colocamos S, S y P. En este caso, el primer S, bueno, está yendo con 2, 2. Hasta el momento vamos 4, pero necesitamos 12. Esto también lo puedo llenar. Ya iría 10 con ella, ¿no? Y luego que sigue, ya cumplimos, esto cumple con esto. Él con él, pero falta la segunda pasada de él, ¿no? Otra vez S, P. Pero en este caso suficiente con un S nada más. Y ya tenemos en suma 12, ¿no? Ahora colocamos lo siguiente. Los números, el S empieza con 1, ¿no? 1, 2 y 3. Solamente los S. Luego el P en su primera aparición empieza con 2. Iría 2 acá.
Entonces, esa sería la configuración electrónica, así, tal cual, configuración electrónica. Pero nos piden la configuración electrónica abreviada o también llamada configuración electrónica kernel. Entonces, su equivalente en forma abreviada sería lo siguiente. En este caso, ellos suman ¿cuántos electrones? 10 electrones, ¿no? Hay 10 electrones. Con lo cual, ¿quién me conviene, qué gas noble me conviene utilizar en este caso? El neón, ¿no? Entonces coloco entre corchetes neón y luego lo que no se contabilizó, que sería 3S2. Ok, entonces eso corresponde con la afirmación, es cierto, ¿no? La configuración electrónica abreviada del magnesio en estado neutro es justamente neón es 3S2. Eso sería verdadero. Luego nos dice en su configuración electrónica presenta a todos sus electrones apareados. Entonces vamos a ver ello. Aquí, como este subnivel 1S solo admite a lo mucho dos electrones, entonces ya estaría lleno, ¿no? Si está lleno, significa que están apareados esos electrones. De manera análoga, en el subnivel 2S acepta a lo mucho dos electrones, entonces también están apareados sus electrones, ¿no? Para el caso del subnivel 2P, igualmente, ¿no? Acepta a lo mucho 6 electrones, entonces estaría lleno, ¿no? Todos los orbitales en este caso de este subnivel. Y para el caso de aquí, también, ¿no? Estaría lleno completamente. Entonces, todos los electrones están apareados, verdadero, ¿no? Luego nos dicen, es una especie química que presenta paramagnetismo. Tengan en cuenta lo siguiente. ¿A qué se refiere con paramagnetismo? Hay dos condiciones que debería cumplir para ser llamado paramagnético. Voy a colocar eso en esta parte. Entonces, ¿qué condiciones debe cumplir para que se llame una especie paramagnética? Uno, bueno, una característica es que son atraídos por un imán. Entonces coloco esa característica. Y la segunda característica es que los electrones desapareados, la cantidad de electrones desapareados, voy a poner acá, de la siguiente manera. Cuando pongo ese corchete significa cantidad, ¿ok? Cantidad de electrones desapareados tiene que ser necesariamente mayor, igual a uno. ¿Ok? En este caso, vimos que todos los electrones están apareados, ¿no? Entonces no cumple ningún electrón, es desapareado, con lo cual no sería paramagnético. El tercero sería falso. Entonces la clave acá sería verdadero, verdadero y falso. Ok, acá olvidaba poner de la siguiente manera. Esto es teórico. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen identifique el par de especies químicas isoelectrónicas, ¿no? Para ello hay que saber qué significa o a qué se refiere especies químicas isoelectrónicas. Entonces hay dos condiciones que se cumplen para ello. Voy a poner acá también eso. También debe cumplir dos condiciones para este caso. La primera condición es que las dos especies comparadas tienen que tener igual número de electrones. Igual número de electrones. Y la otra condición es que deben tener igual configuración electrónica. Ok, esto es teórico también. Ya sabiendo ello, vamos a hallar las configuraciones electrónicas de cada una de las parejas. Acá tengan en cuenta que estamos frente a un catión. Acá también catión. No observo todo lo demás también, ¿no? Catión, catión. Ya, ok. En este caso, la configuración electrónica, si es para un anión, o si es para un átomo neutro, o si es para un átomo, un catión, para un ion catión, difiere un poco, ¿no? En los tres casos. Entonces, para el caso de, primero vamos a empezar con el aquí. El manganeso, pero que es un catión con dos electrones que ha perdido.
Entonces, para este caso, primero, para un cation siempre tienes que hacer la configuración electrónica del átomo neutro, es decir, de ello nada más. Para ello me interesaba solamente los números electrónicos, que sería igual a 25 en este caso, ¿no? Entonces, hallo la configuración electrónica de ello, y una vez que hallé la configuración electrónica, tengo que identificar la capa de valencia. Primero vamos a hacer la configuración electrónica. Para este caso, la configuración electrónica sería, vamos a utilizar la configuración electrónica abreviada o de kernel. Para este caso, el gas noble que más se acerca pero no excede a la cantidad de electrones del átomo neutro, que es 25, sería el argón, ¿no? El criptón sería 36, excede. El argón es 18. Así que pondría ello. Luego ya tengo 18. Recuerden que ese 18 se consiguió como 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Sumando todo ello me da 18. Y ese es el argón. Luego seguía 4s2. Ok, entonces, para recordar, voy a ponerlo así nada más. Era S, SP, SP, S, SDP, dos veces SFDP, ¿no? Entonces, en este caso, como ya se cumplió S y dos veces SP, sigue SDP, ¿no? Que era la mnemotecnia, se da pensión, ¿no? La mnemotecnia. Entonces, en este caso pongo S. En este caso vamos a ver si es necesario hasta solo D. Luego, el S empieza en 4 en este caso. Tienes 2. Hasta ese momento ya irías en suma 20. El D es su primera aparición y la primera aparición del D se empieza, bueno, con 3, ¿no? Y el D acepta hasta máximo 10. Pero como ya tenía 20, solo necesito 5, ¿no? Entonces, yo tengo, ¿no? 20 más 5, 25. Yo tengo la configuración electrónica, pero del átomo neutro. Ahora, una vez que ya tengo la configuración electrónica, voy a ver cuál es su capa de valencia. Entonces, por un lado voy a definir qué es la capa de valencia. Entonces, la capa de valencia está formada por los dos últimos subniveles, ¿no? Entonces pongo formada por los dos últimos subniveles. Ok, tengan en cuenta que un subnivel, por ejemplo, es el de aquí, 3D también es un subnivel, ¿no? Entonces los dos últimos subniveles serían ellos. Entonces, lo que me interesa a mí es del último nivel, en este caso. Una vez que ya ubicaste la capa de valencia, también debo ubicar el último nivel. En este caso el último nivel sería el 4, ¿no? Entonces empiezo, en este caso como es un cation, que ha perdido dos electrones, empiezo a retirar electrones, pero del último nivel. En este caso sería el 4s2. Entonces si retiro los electrones de acá, solo me quedaría lo siguiente, ¿no? Cero, ¿no? Ahí en este caso. O también podría decir que es igual a esto, ¿no? Ok, ahora para el caso del hierro, algo parecido sería argón 4, 3, S2 y en este caso D 6. Ok, la única anomalía que no sigue, o bueno, una sección del principio de Aufbau es cuando D está elevado a la 4 o 9, ¿no? En este caso todavía no nos topamos con esos ejemplos, así que no hay problema, sigue la regla de Aufbau. Entonces empiezo a retirar los electrones del último nivel. En este caso retiro primero los de aquí, ¿no? Pero son 3, me faltaría uno. Ahora en el siguiente nivel sería el, ¿no? Retiro uno y me quedaría lo siguiente, ¿no? Acá sería 0 y acá si quito uno me quedaría 5, ¿no? Y son iguales, ¿no? Entonces, para este caso, eh, como cumple lo siguiente, igual número de electrones, sí, ¿no? Tienes 25, pero le quito 2, 23. 26 menos 3, 23. Igual número de electrones. Sus configuraciones electrónicas también son iguales, ¿no? Entonces, esas dos especies son isoelectrónicas. Ok, los siguientes, bueno, pueden corroborar, ¿no? Ustedes también esto para practicar. Hagan lo mismo con el mismo método y van a darse cuenta que o no cumplen. Bueno, en este caso vamos a verificar a simple vista el número de electrones. Por ejemplo, el de acá tiene 20, ¿no? El de acá también 20. Podría ser, faltaría la configuración electrónica. 38 y 38 también. Cumple ello. 24 y bueno, 24 también, ¿no? 19 y 19. Entonces, para todos ellos sí cumple la primera condición, pero faltaría comprobar lo segundo, ¿no? Pero en este caso, si lo hacen, van a darse cuenta que no cumple la segunda condición.
Ok, en esta pregunta me dicen, ¿cuál de las especies químicas es diamagnética? Entonces, la definición de diamagnetismo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, igualmente, para el caso del paramagnetismo, dijimos que son atraídas. En este caso sería el caso contrario, son repelidas, ¿no? Y la segunda condición, para el caso paramagnético, vimos que la cantidad de números de electrones desapareados es mayor o igual a 1. En este caso, contiene todos sus electrones apareados. Entonces digo, todos sus electrones son apareados. ¿Eso qué quiere decir? Cuando escuchen ellos, significa que están en parejas. En un orbital están en parejas, ¿no? Todos los orbitales están llenos. Eso se refiere con apareados. Entonces, ya sabiendo ello, hay que responder, ¿no? Para el caso del boro, por ejemplo, hay que hallar la configuración electrónica del boro. Podríamos utilizar configuración electrónica abreviada. Sí, pero en este caso hay que utilizar la extendida, ¿no? Para practicar. Entonces, colocamos S, tiene 2, todavía me faltan 3. Luego sigue SP, ¿no? Y ya tengo los 5, ¿no? Luego el S empieza con 1 y el P empieza con 2. Entonces, en este caso notamos que L es apareado, ese orbital bueno, está lleno, ese orbital también está lleno. El único orbital que tiene un electrón desapareado es el de acá, ¿no? Entonces no es. El de acá sería paramagnético, ¿no? Él es paramagnético, ¿no? Dado a que tiene un electrón desapareado. Ahora para el caso del nitrógeno. Igualmente, recordemos, era un sí, sopa, sopa. En este caso, vamos a ver si se llena con ello. Tengo 2, 2, van 4. Me faltan 3, ¿no? Sería uno, 2 y luego 2. Igualmente, acá notamos que el de aquí, recuerden el 2p, el orbital 2p es de la siguiente manera, ¿no? Acá era cero más uno menos uno y acá tienes un electrón, otro electrón, otro electrón. Solamente 3, ¿no? Y los 3 notamos que son desapareados. Tiene 3 electrones desapareados, por lo tanto es paramagnético, ¿no? Igualmente, ¿no? Para el caso del magnesio, el ion magnesio en este caso, para los cationes, primero hallamos la configuración electrónica del átomo neutro. En este caso sería lo siguiente. Hasta acá iría 10. Suman 10. Faltaría el siguiente, ¿no? Uno, 2, 3 y acá 2. Entonces, recuerden que una vez que ya tienen la configuración electrónica del átomo neutro, se retira los electrones. En este caso ha perdido un electrón, pero del último nivel. El último nivel es el de aquí, ¿no? Para este caso. Entonces retiro uno de acá. Entonces al retirar me quedaría acá uno, ¿no? Entonces observamos que están los orbitales llenos, acá también, acá también. Solo él tiene un electrón desapareado, ¿no? Entonces también es paramagnético. Para el caso del litio, el ion litio, igualmente S2, S1 en este caso primero, y luego empiezo a retirar primero electrones del último nivel, en este caso de acá. Lo retiro primero. Acá solo hay uno, así que retiro ahí. Y faltaría retirar uno más, ¿no? Entonces retiro de acá. Como ven, acá tiene un electrón desapareado. Sería paramagnético también. Y bueno, por defecto la clave sería el de acá, ¿no? Pero igual hay que confirmar ello. El ion fluoro. Acá pongo S, ahí van 4, ¿no? Y faltaría 5. En este caso, para el caso de los aniones, primero se cuentan los números de electrones. En este caso es 10. Una vez que ya tengo los electrones, que es 10, acá voy a ponerlo todo. 10 electrones. A partir de esa contabilidad de electrones, hago la configuración electrónica, ¿no? En este caso sería, ya van 4, faltaría 6, ¿no? Y P acepta lo mucho 6. Entonces, faltaría esto y ya está. En este caso notamos que todos los niveles, bueno, todos los orbitales están llenos, ¿no? Y este es equivalente también a un gas noble, ¿no? En este caso el gas noble neón, ¿no? Entonces él sería, ¿no? Él es diamagnético. Ok.
En esta siguiente pregunta nos dicen, el mercurio es un elemento químico que ocasiona una gran contaminación ambiental en nuestro país debido a la presencia de la minería ilegal e informal. Indique los probables números cuánticos de uno de sus electrones más externos, en este caso, electrones más externos. ¿No? Nos piden sus números cuánticos, ¿cuál es probable? Entonces hay que hallar la configuración electrónica, para este caso, del mercurio, y nos dicen que su número atómico es 80. Entonces, bueno, el símbolo recordar que es Hg. De aquí sería el número de electrones, ¿no? Para el caso del átomo neutro. Entonces, ahí es la configuración electrónica. En este caso, para practicar, como les digo, voy a utilizar la versión extendida. Sería S, SP, SP. Hasta ahí ya iría 18, ¿no? Luego iría, voy a poner en la parte inferior, SDP, SDP. En este caso, él sería, bueno, 18. Hasta acá otro 18 más, sería 54, ¿no? Ahora pongo SFDP. Hasta ahí iría, bueno, 86 sería, ¿no? Entonces vamos a ver hasta dónde hay que completar. En este caso él tiene 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, la acá es 6, 2, 14 y acá, bueno, 10. Vamos a ver. Ahora los S primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego los P empiezan en 2, 2, 3, 4, 5. Y acá, bueno, este todavía está en standby. Ahorita vamos a verlo. Eh, Luego sigue el D. El D empieza con 3. 3, 4, 5. Y el F empieza con 4, ¿no? Entonces, acá hay que notar que hasta acá hay 18. Acá hay otro 18, acá hay otro 18. Y llega a 54, ¿no? Y tengo que llegar a 80. Me faltaría 6 más 20, 26, ¿no? Entonces, acá ellos suman justamente, a ver, 26, ¿no? Justamente. Suman 26. Entonces, no sería necesario el último. Hasta ahí sería la configuración electrónica para el caso de el mercurio. Entonces, esto en su forma abreviada es, puedo yo agrupar, hasta acá es el argón, hasta acá sería el criptón, hasta acá el xenón, ¿no? Entonces sería el xenón, ¿no? Xenón 54 es. S2, F14 y D10. Acá 6, 4 y 5. Entonces, como nos pedían números cuánticos del electrón más externo, tengo que fijarme en el último nivel, ¿no? En este caso el último nivel sería el 6, ¿no? Entonces me enfoco en esto. Entonces en 6, S2, notamos lo siguiente. Solamente habría un orbital, 0. Acá notar que N, que es el nivel, sería 6. L, en este caso por ser esto S, sería 0. Luego notamos que hay dos electrones, ¿no? Entonces uno estaría acá en un sentido y el otro en el otro sentido. Entonces luego el M sub L depende del aquí, ¿no? Recuerden que para L igual, no sé, por ejemplo, si teníamos L igual a 3, el M sub iría desde, bueno, desde 3 hasta menos 3, ¿no? Para este caso solo como tiene 0, sería 0 también. Y para el caso de el M es el cuarto número cuántico, tiene dos posibilidades, ¿no? Es o más o menos un medio, ¿no? Cualquiera de los dos es posible. Entonces, el número cuántico pedido que es más externo tiene los tres primeros números cuánticos, 6, 0, 0. Y acá puede tomar cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, para este caso, se cumple el de acá, ¿no? En este caso están asumiendo con el sentido horario, ¿no? Menos un medio. Ok. Ok, la siguiente pregunta nos dice, la configuración electrónica de un átomo se basa en los principios de exclusión de Pauli. Ok, un momento, se están uniendo más. Ya. Nos dice, en la configuración electrónica de un átomo se basa en los principios de exclusión de Pauli, eso es cierto, en el de máxima multiplicidad de Hume y el de Aufbau, ¿no? Regla de Serroccio que nos dice. Y con respecto a ello nos dice, marque, bueno, verdadero o falso, ¿no? En la proposición 1 nos dice, el principio de exclusión de Pauli permite tener dos electrones como máximo
en un orbital atómico. En este caso está siendo muy genérico, ¿no? En este caso nos dice en principio, la exclusión de Pauli permite tener dos electrones como máximo. Bueno, esto sí, a lo mucho es dos electrones en un orbital, ¿no? En general, el principio de exclusión de Pauli nos dice lo siguiente. En un átomo o un ion, dos electrones nunca pueden tener los cuatro números cuánticos iguales. Eso sería el principio, en este caso, el principio de exclusión de Pauli. Eh, Acá, bueno, en forma abreviada les puedo decir que los números cuánticos, cuatro números cuánticos, los cuatro números cuánticos, eh, o bueno, sí, ¿no? Los cuatro números cuánticos, voy a ponerlos, mm, por ejemplo, el electrón, lo voy a decir electrón uno, electrón 2. Entonces, ¿qué nos dicen respecto a ellos? El número, los cuatro números cuánticos difieren, ¿no? En este caso. Para el caso del electrón uno es distinto a los números, los cuatro números cuánticos. Ese por el caso del 2. Entonces, podrían tener a lo mucho tres números cuánticos iguales, pero tener los cuatro iguales no. Entonces, la uno sería verdadero, ¿no? Nos dicen luego, el principio de máxima multiplicidad de Gion se aplica a subniveles de energía con orbitales atómicos degenerados. En este caso, el principio de máxima multiplicidad nos habla sobre justamente los electrones se distribuyen en orbitales degenerados, ¿no? Pero en este caso tiene una particularidad, que el giro, en este caso, primero es antihorario, es decir, con la flecha apuntando hacia arriba, ¿no? Una vez que llenaste la máxima cantidad de electrones, perdón, de orbitales, con un electrón en sentido antihorario, luego empiezas recién a aparearlos con otro electrón con sentido horario, ¿no? Entonces la 2 también sería verdadero, ¿no? Luego nos dicen la configuración electrónica del boro es la siguiente. Sí, no, acá tienes 2 2 y acá uno 5, ¿no? Y respeta, ¿no? S, SP. Y también respeta uno 2 y acá empieza en 2, ¿no? Sería verdadero también. En este caso, la letra D sería, ¿no? La clave. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, la notación de Lewis es la representación de los electrones de valencia de un átomo. Para los elementos, bueno, X, Y, Z, hay sus configuraciones electrónicas y notaciones de Lewis correspondientes. Y se indica la respuesta correcta según la notación de Lewis. Entonces, para empezar, para X, ¿no? X tiene un número atómico igual a 17. Entonces, sus números de electrones es 17. Entonces, la configuración electrónica para este caso podríamos utilizar el eh, neón, el gas noble neón que tiene 10, luego empieza con 3S2, ¿no? Ok, en este caso, bueno, acá sería 18, acá le quito 1, sería 5. Entonces, para la notación de Lewis hay que tener en cuenta la capa de valencia. Dijimos que la capa de valencia está formada por los dos últimos subniveles. En este caso, los dos últimos subniveles serían ellos. Ahora, una vez que ya identificamos la capa de valencia, tenemos que saber los números de valencia, ¿no? En este caso sería solo sumar estos números, ¿no? Sería 7. Como hay 7 electrones de valencia, habría 7 electrones de valencia. Entonces, la notación de Lewis para este caso sería la siguiente, ¿no? Tienes el X, su símbolo, y como hay 7 electrones de valencia, empezamos a llenarlo de la siguiente manera. Primero, bueno, tengo que expandir todo. Una vez que ya expandí todo, recién empiezo a parearlo, ¿no? Podría hacer eso, y sí. Entonces, la primera sería verdadera, ¿no? Ahora, para el caso del segundo, nos dicen Y33. Acá sus números de electrones, ¿no? Sería 33. En este caso, puedo utilizar argón, el gas noble argón.
Hasta el ROM era el 3S2 y el 3P6, ¿no? Luego sería el 4S2, eh, el D, 3D. Vamos a ver hasta ahí, acá sería 10. Hasta ahí ya iría 30, ¿no? Luego el P, acá sería 4, ¿no? El P solo bastaría con 3 más nada más. Y ahí cumplo con los 33. Entonces, ubicamos los dos últimos subniveles. Por este caso sería ellos, ¿no? Están en el último nivel y ocupo ellos dos. Entonces serían 5, ¿no? Los electrones de valencia. Tiene 5 electrones de valencia. Que serían el de acá con el de acá. Ok, entonces para este caso sería el Y. Primero colocamos en todos lados uno y luego empieza a parear, ¿no? En este caso, para que se parezca la figura, puedo empezar a parear en la parte superior. Entonces también es verdadero esto. Y para el caso del Z, con número atómico 13, el neón es el que se aproxima más. Ya tendría 10 hasta ese momento. Luego sería 3S, 2 iría a 12 y 3P 1, ¿no? Entonces en este caso los electrones de valencia para él serían 3, ¿no? 3 electrones de valencia. Por lo tanto, su notación de Lewis sería el símbolo y empecemos a expandir ello, ¿no? 1, 1, 1, hasta llegar a los 3 electrones de valencia, con lo cual no concuerda con esto, ¿no? Entonces, para este caso solamente sería 1 y 2 las notaciones correctas, ¿no? En la siguiente pregunta nos dicen la configuración electrónica del uranio es la que se ve. Al respecto nos preguntan el nivel. En el nivel 5 hay 4 electrones con número cuántico eh, L igual a 3. En este caso observamos lo siguiente. En este caso no solo te dicen, ojo, no solo te están diciendo nivel 5, sino también te están diciendo electrones, 4 electrones, pero también debe cumplir que su número cuántico, el segundo número cuántico también tiene que ser 3, ¿no? Porque si solamente me limito a 5, yo podría afirmar que en este gas noble también hay orbitales en el nivel 5, ¿no? Pero en este caso te pide L igual a 3. Para L igual a 3 recordemos lo siguiente, ¿no? Para S, P, D, F le corresponde 0, 1, 2, 3 para el caso del L, ¿no? Entonces nos situamos en esta posición. Nos piden L igual a 3 también, ¿no? Entonces el único que vamos a ver acá sería este, ¿no? Este está en el nivel 5, sí. Y además cumple que L es igual a 3. Sí, no, el F está bien. Entonces justamente en ello hay 4 electrones, verdadero, ¿no? En la siguiente nos dicen los 4 electrones del subnivel 5F tienen diferentes números cuánticos ms. Ms en este caso te piden. Eso sería falso, ¿no? Porque solamente habrían 4. En este caso vamos a... Esto es verdadero. Entonces desarrollamos para el caso 5F, el subnivel 5F. Pero tenemos con 4. Entonces por ser F tenemos 7 subniveles. Bueno, perdón, 7 orbitales. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Acá tienes 0, 1, 2, 3. Y al otro lado lo mismo, solo que está con signo contrario. En este caso, recordemos que primero tenemos que llenar cada orbital, pero con dirección en sentido antihorario. Y llenar, bueno, tener la máxima cantidad de orbitales desapareados. O semillenes también llamado, ¿no? Entonces en este caso iría así, ¿no? Cada 1, 2, 3, 4. Entonces, como los 4 electrones están apuntando en la misma dirección, en este caso en sentido antihorario, los 4 electrones tienen el cuarto número cuántico igual a un medio positivo, ¿no? Y la pregunta te decía, ¿los 4 electrones en su nivel tienen diferentes números cuánticos ms? ¿Diferentes? No, tienen iguales. Sería falso, ¿no?
En el último te dicen el uranio no contiene electrones en el nivel 6. En este caso sería falso, ¿no? Recordando que debido a la configuración electrónica abreviada, acá pareciera que no estuviera el nivel 6, ¿no? Pero recuerden algo, si ya tiene el nivel 7, va a tener los niveles anteriores también, ¿no? Va a tener electrones posiblemente también en niveles anteriores. A menos, eso solo se escapa en el caso que sea un átomo en estado excitado, ¿no? Si está en estado excitado, no necesariamente quizás. Pero lo normal es que esté en estado basal, ¿no? En las preguntas. Tendrían que afirmarte que está en estado excitado. Que en este caso, vamos a hacer otra configuración para el uranio. En este caso, antes del 86 es el 54 del gas noble xenón, ¿no? Luego tenemos SFDP. En este caso completamos con 6, 4, 5, 6. Hasta ahí iría 84, ¿no? 2, 14, 10, 6. Y bueno, lo otro era el 7, S2 y el 5, F4. Entonces hay que notar eso, ¿no? Acá están justamente los orbitales del nivel 6. Y notamos que hay justamente hay 8 electrones, ¿no? En este caso. Hay 8 electrones en n igual a 6. Entonces dice, no contiene electrones en el nivel 6, eso es falso, ¿no? En este caso la clave sería, nos piden correcta, sería solamente la primera, ¿no? Solo uno. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, dadas las siguientes proposiciones referidas a la estructura atómica de los elementos químicos, ¿cuáles son correctos, no? Nos dan el oxígeno, el silicio, nos dicen tienen igual número de orbitales semillenos y vacíos. Vamos a ver ello. Para el caso 1, el oxígeno. Entonces podría utilizar en este caso, o bueno, puedo hacerle el completo, ¿no? Un S2, 2S2, 2P, en este caso faltaría 4 nada más. Para el caso de el silicio, su configuración electrónica tendríamos un S2, 2S2, 2P6. Hasta ahí ya tenemos 10, faltaría 4, ¿no? 2S2, bueno, perdón, 3S2 y 3P6. En este caso faltaría 2 nada más. Entonces vamos a contabilizar justamente por el... Nos preguntan semillenos, ¿no? Semillenos y vacíos. No me interesan los llenos, que son ellos. Ellos los dejo de un lado. Solo me interesan los que no. Vacíos o semillenos. Entonces en el, me enfoco en el de acá. Acá también me enfoco solo en uno. Entonces coloco lo siguiente. 2P4, ¿no? Como es P, ¿cuántos orbitales tiene? 3 nada más, ¿no? Sería 0, más 1 y menos 1. Tienes 4, sería... Primero llenas en este sentido, sentido anterior, y luego empiezas a llenar, no, a parear. Para el otro caso tienes 3P2, igualmente el P2 tiene 3, y en este caso solamente 2 así. Entonces, acá notamos algo. ¿Cuántos orbitales en este caso, desapareados o semillenos? Para este caso, para el primero tienes 2, ¿no? Y vacíos, no hay ninguno, ¿no? Y para el otro lado tienes 2 semillenos y vacíos, uno, ¿no? Entonces en este caso es falso, ¿no? Tiene que ser ambos, dado que te dicen y. Nos dicen el oxígeno y el silicio son sustancias que tienen igual cantidad de electrones desapareados. Electrones desapareados hemos visto que sí los tienen, ¿no? Desapareados, o bueno, orbitales eh, semillenos, son dos, ¿no? Para ambos son dos, eso es verdadero. Para el 3 nos dicen los aniones, en este caso voy a colocar esos aniones.
tienen la misma carga nuclear. Ok, la carga nuclear es otro nombre para el número atómico, ¿no? Entonces en este caso el oxígeno recuerden que era 8 y el otro también es, bueno, 8 es el oxígeno solo que le han quitado, bueno, ha ganado 2 electrones, ¿no? Pero en este caso, para ambos, el número atómico es igual, ¿no? Igual Z, o también llamado carga nuclear. Por lo tanto nos dicen misma carga nuclear, si están diciendo tienen igual número atómico, cierto, ¿no? Ambos es 8. Entonces en este caso nos dicen correctos nada más, sería 2 y 3. Aquí en la siguiente pregunta nos dicen el cloruro de magnesio es un compuesto que se utiliza como desencante de solventes orgánicos. En el laboratorio se obtiene a partir de la siguiente reacción química y nos dicen las proposiciones, ¿no? El magnesio en ese compuesto es isoelectrónico con el neón. Vamos a ver. En este caso recuerden que el cloruro al estar en el grupo CTA eh, tiende a ganar un electrón, ¿no? Entonces tendría menos uno, ¿no? Voy a colocar eso. Tendría carga menos uno. Y para el magnesio, para que sea un compuesto neutro, como está acá, eso está en estado neutro, necesitaría que esté el otro funcionando con su carga más 2, ¿no? Multiplico él con él, menos 2, 1 por esto, más 2, sale cero, ¿no? Es neutro. Entonces me enfoco en ello. En magnesio como cation, ¿no? Entonces recordemos que la configuración electrónica sería 2S2, bueno, 1S2, 2S2, 2P6 y 3S2. Para los cationes primero hallas del átomo neutro y una vez que ya hallaste del último nivel extraigo los electrones, ¿no? En este caso como son dos, extraigo dos acá. Ok, y esto sería equivalente a el neón, ¿no? Entonces, ¿no es isoelectrónico con neón? ¿Tiene misma configuración que el neón? Sí, misma configuración que el neón. Ambos tienen 10 electrones, sí, ¿no? Neón 10 electrones, él también 10 electrones. Cumple las dos condiciones, son isoelectrónicos. Entonces, esto es verdadero, ¿no? Ok, ok, en la siguiente proposición nos dice el cloro en ese compuesto presenta la configuración electrónica siguiente. En este caso, recordemos también, apoyémonos de esto. En este caso, el cloro acá está funcionando como un anión. Entonces, respecto a ello, hay que hacer la configuración electrónica. Respecto al cloro, menos uno. Y recuerden que el cloro, su número atómico, o bueno, también te lo dan abajo como dato número atómico del cloro, 17. Entonces, recuerden que la configuración electrónica para los aniones, primero contamos los números de electrones, ¿no? En este caso sería 18 electrones. Si son 18 electrones, yo puedo decir de frente, ¿no? Que es el argón, ¿no? Su configuración electrónica. Y nos decían, en este caso lo están expresando como neón, usando el neón, perdón. Es otra forma de expresarlo también. 3S2, 3P6. Entonces, en este caso cumple, ¿no? Es verdadero. Para el siguiente nos dicen el magnesio atómico presenta una configuración electrónica. Con magnesio atómico se refiere a la acá. Entonces hacemos eso, ¿no? Magnesio atómico. Su configuración electrónica es el neón y 3S2, ¿no? En este caso acá sería 10, 12, pero más esto 17, ¿no? Está mal, ¿no? El magnesio solo es 12 nada más. Sería falso, lo último. Sería verdadero, verdadero y falso. Pero nos piden correctas 1 y 2 nada más, ¿no? Que en la siguiente pregunta nos dicen los electrones externos de un átomo conocidos como electrones de valencia son los principales responsables del comportamiento químico. Nos dicen proposiciones pueden determinar las propiedades magnéticas de una especie química. Eso es verdadero, ¿no?
Justamente acá viene con propiedades magnéticas, se refiere justamente al diamagnetismo y al paramagnetismo, ¿no? Cuando les digan propiedades magnéticas, se están refiriendo a el diamagnetismo y al paramagnetismo. Acá voy a poner el diamagnético como pequeño ejemplo. Recuerden que todos sus orbitales son de la siguiente manera, ¿no? Están llenos o todos los electrones están apareados. Para el caso del paramagnético, se cumple lo siguiente. Tiene al menos un electrón desapareado. Entonces, los electrones de valencia es justamente lo que definen ello, ¿no? Sabiendo los electrones de valencia, tú puedes clasificar a los elementos en qué grupo se encuentran, ¿no? De manera vertical, ¿no? Y justamente ello define las propiedades químicas. En este caso, si es paramagnético o diamagnético, ¿no? Eso sería verdadero. Nos dice, son los que intervienen en la formación de enlaces químicos. Eso es verdadero también, ¿no? Los enlaces químicos, recuerden que se da entre átomos y puede ser por transferencia o por compartición de electrones de valencia, ¿no? Entonces depende de justamente de los electrones de valencia. Normalmente haces tu notación Lewis y ahí vas a anotar los electrones de valencia alrededor y con ello vas a ver, quizás se unen por compartición de electrones o quizás por transferencia, ¿no? Entonces justamente nos dicen eso y sí es verdadero. Nos dicen el fósforo tiene 3 electrones de valencia. Hay que hallar la configuración electrónica entonces el fósforo. El fósforo, su símbolo es P. Sería, bueno, hay que llegar a 15 electrones. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Y para el caso del 3p, nos faltaría solamente, tenemos 12 ya. Faltaría 3 nada más, ¿no? Pero los electrones de valencia serían ellos, ¿no? Sería la suma de ellos dos, sería 5, ¿no? Entonces tiene 5 electrones de valencia, ¿no? Y nos dicen que tenía 3, eso es falso, ¿no? Y nos piden proposiciones correctas, sería 1 y 2 nada más. Ok, y en la siguiente pregunta nos dicen la configuración electrónica del cesio. En este caso ha perdido 3 electrones, ¿no? Entonces recuerden que para los cationes, primero hay que hallar la configuración electrónica del átomo en estado neutro. Una vez que ya tienes ello, retiramos los electrones de los últimos niveles, ¿no? Entonces, para este caso tendríamos lo siguiente, ¿no? Para el caso del cesio, su configuración electrónica en este caso sería el gas noble más cercano a él sería xenón, ¿no? Xenón 54. Recuerden que para llegar a ello tendríamos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Hasta ahí ya tendríamos 18, ¿no? Luego tienes SDP y hasta ahí tendrías otro 18. Y nuevamente SDP, tendrías otro 18 y tienes justamente el xenón, ¿no? Y acá completas, bueno, 4, 5. El D empieza con, tienes 1, 2, 3, empiezas con 3, ¿no? 3, 4. Y el P continúa, ya iba estado en 3, sería 4 y 5. Luego, entonces como ya cumplió eso, faltaría el otro, ¿no? De el SFDP, ¿no? Entonces hay que colocar ella. En este caso, bueno, acá empieza, primera vez que aparece el F, empieza con 4, ¿no? El S se quedó el último con 5, si no me equivoco. Acá empieza con 6. Luego tendría, bueno, acá 2, yo iría 56. Y acá en el caso de, faltaría, tienes de 5 y 6, ¿no? Que tengo 58, 54, 56 y faltarían 2, ¿no?
este caso creo que estamos al frente de una sección del principio of Baud. Por eso no está cumpliendo. En este caso no sale cesio, ok, es serio. Y el serio, bueno, es un lantánido, ¿no? Pertenece al grupo de los lantánidos. Y bueno, en este caso estoy buscando y me sale que es una sección al principio de Outbound también, no es un caso particular. Entonces tengan en cuenta que esto es una excepción al principio del juego, ¿no? Entonces no va a seguir la regla como pensaba acá, ¿no? Me dicen que, a ver, para este caso tendría esta configuración. Tendrías, bueno, el de acá sí se respeta. El F acá tiene uno y para el D tienes uno también acá. Ok, es una sección. Y en este caso, una vez que tienes el átomo neutro, retiramos justamente los últimos niveles, ¿no? En este caso, los últimos niveles serían en este caso para él, ¿no? Retiro dos de acá y el otro sería de acá, ¿no? Entonces retiraría ellos. Entonces, el cation serio tendría una configuración electrónica de 54 xenón y 4 F1, ¿no? Es una sección, ojo, ahí tengan cuidado. No es común que venga, ojo, no es común que venga. Este venía, por ejemplo, en el año 2011-2, es muy antiguo. Lo normal, o bueno, los casos particulares que vienen de excepciones al principio de Bauhaus son para el caso del cobre, ¿no? La familia del cobre y del cromo, ¿no? Ok, en este caso la clave sería la letra D, ¿no? Ok, en esta pregunta nos dice, ¿qué puedes afirmar acerca del estado fundamental o basal del ion vanadio, ¿no? En este caso vamos a ver, nos dicen, hay un electrón no apareado, por lo que es paramagnético. Bueno, hay varias informaciones, así que primero hay que hallar su configuración, ¿no? En este caso hay que notar algo. No me están dando de dato el número atómico y el vanadio no es un elemento común, ¿no? Tendrían que darte el dato porque no es un elemento común. Te acepto que no te den por el caso del oxígeno, que es muy común, pero para este caso no. Yo un consejo en estos casos, a veces no te lo dan así, pero yo te diría el siguiente tip. Revisa las 20 preguntas de química. En uno de ellos quizás puede estar el dato, ¿no? También he visto eso, a veces me apoyaba de eso. Si es que no está explícitamente, o quizás era uno conocido solo que no recordaba su número atómico. ¿Qué es lo que hacía yo? Revisaba de las 20 preguntas, alguno de ellos tiene números atómicos, ¿no? Y quizás también estaba el mismo elemento, así que buscaba ello y aprovechaba ese dato, ¿no? Ok, en este caso, bueno, tengo acá la tabla periódica a la mano. Para el caso del vanadio, su número atómico es 23. Entonces, hay que hallar justamente en el estado basal, me piden, ¿no? O estado neutro o fundamental, ¿no? La configuración electrónica para este caso sería, bueno, 1S2, eh, S2 acá, 2S2, 2P6, que otra vez S2P6, 4S2, y D, en este caso, ya tienes en suma 20, faltaría 3 nada más. Y el D, como está iniciando, empieza en 3. Ok, ¿qué más? Respecto a esta configuración, a ver, vamos a ver si se puede responder alguna. Nos dicen, hay un electrón no apareado, por lo que el guión, lo que te dicen, hay un electrón no apareado, se refiere al estado fundamental, no lo que están hablando de este ion, que es esto. Y observamos acá, tienes eh, de acá hacia atrás, todos están apareados. Solo faltaría él, ¿no? En este caso, hay más de un electrón desapareado, ¿no? Acá estarían ellos.
nos dicen, bueno, a ver, vamos a continuar. Hay tres electrones no apareados, por lo que el ion es diamagnético. Acá no, pues diamagnético justamente es que, ya, cuando tengan esto, piensa en un orbital que está lleno, contiene puros electrones apareados y se contradice, ¿no? No apareados, diamagnético, este es falso, ¿no? Eso está mal. En este caso el primero era falso porque no solo es uno, es tres. Luego nos dicen, hay dos electrones no apareados, por lo que el ion es paramagnético. Ok, entonces hay que hacer ahora la configuración electrónica para el caso del catión. En este caso quieren con tres electrones que ha perdido, ¿no? Con base en ello hay que retirar de los últimos niveles, ¿no? Tres electrones. Primero retiro del último nivel, que sería el de acá, y luego el siguiente sería esto, ¿no? Retiro el de acá y acá quedaría dos, ¿no? Y acá sería tres, bueno, de elevado acá quedó en dos. Ok, a ver, entonces creo que se están refiriendo más bien de esto. Lo que es el estado fundamental o basal del ion. Ahí ok. Ahí no, no se refiere al neutro, ojo, ¿no? No se refiere al neutro. Con basal simplemente te están diciendo que es esto, pero no ha ganado energía ni nada. Ok. Entonces hay que guiarnos de esto. Esto solamente se debe hacer siempre para el caso de los cationes, ¿no? El neutro. Y en base a ello recién retirarlos de los últimos niveles, ¿no? Los electrones. Entonces hay que responder con base a ello. Eh, para magnético hay un electrón no pareado. Esto sería siguiendo falso, ¿no? Porque hay dos electrones desapareados por esto. Es paramagnético, sí, pero hay dos, no hay uno nada más. El otro, hay tres electrones no apareados. Acá habrían dos nada más. Y bueno, se contradice acá, ¿no? Diamagnético. Y el otro dice, hay dos electrones no apareados, acá están, sí. Por lo que es un ion paramagnético. Si el paramagnetismo, recuerden, si tienen paramagnetismo, imagínense un orbital con un electrón nada más. Es decir, un orbital semilleno o un electrón no apareado, al menos. Esta sería la clave, ¿no? Bueno, en el otro te decía cinco electrones, no cinco electrones apareados. Ese es falso, ¿no? Acá tienes varios electrones, no, no solo cinco. Hay cinco no apareados, no, solamente habían dos. Entonces la clave sería la C en este caso. Acá justamente lo que le dije, ¿no? Faltaba saber el número atómico, ¿no? Sin eso no se podría. Y no es una especie de química o un elemento químico usual para que uno sepa, o asuman que uno sepa eso de memoria. Ok, en la siguiente pregunta nos dicen respecto a la ubicación y las propiedades de los elementos químicos en la tabla periódica moderna. Bueno, nos dan proposiciones, nos dicen el número de oxidación máximo del bromo es más 7 al estar ubicado en el grupo 7A. Eso es verdadero, ¿no? Y bueno, en este caso no te dan el número atómico, sin embargo, sí te dicen el grupo, ¿no? Entonces recuerden lo siguiente. eh, si está en el grupo 1A, ¿cuántos electrones como máximo tienen? O el número de oxidación sería máximo uno, ¿no? Un electrón, ¿no? En cada estado de oxidación y en cada grupo, ¿no? Para el caso del 2A hay dos, ¿no? Y así eso se cumple hasta el caso, bueno, el 7A tendría 7. Para el caso del 8A, 8, ¿no? Entonces, con ello, bueno, 7 sí, ese es verdadero. Luego nos dicen, de todos los elementos químicos, la primera energía de ionización más alta le corresponde al helio. Eso es verdadero, ¿no? Recuerden el siguiente cuadro que voy a dibujar. Ok, tengan en cuenta lo siguiente. Para el caso de... Hay tres propiedades, por ejemplo, que crecen en este sentido.
vas a la derecha y subes. Y las tres propiedades químicas que incrementan en esa dirección es la energía de ionización, la afinidad electrónica y la electronegatividad, ¿no? Esos tres aumentan en esa dirección. Caso contrario, pasa con el radio atómico o el volumen, ¿no? El tamaño de un átomo. eh, en el sentido contrario sería. Para el otro sería de esta manera. Crece en ese sentido y crece en el sentido de acá. Ese es para el caso del radio atómico. Y crece, ¿no? Ok, ¿qué más? El número atómico, recuerden que crece también. A ver, de izquierda a derecha aumenta y también descendiendo también, ¿no? Entonces, para el caso del Z, el Z sería así, ¿no? Crece en este sentido, hacia la derecha y hacia abajo, ¿no? Tendría Z acá. En ese sentido crece Z. Nos dicen ya. Entonces, hay que ubicar el helio. El helio es el primer gas noble, ¿no? Y él está en esta posición. Es el primer gas noble. Entonces, justamente nos decían, de todos los elementos químicos, la primera energía de ionización más alta corresponde al helio. En este caso sí, ¿no? La energía de ionización crece en este sentido, derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, como él está en la posición más alejada, en esa dirección, es el que tiene mayor energía de ionización, ¿no? Entonces, eso es verdadero, ¿no? Luego nos dicen, en un periodo, los periodos, ojo, son de manera horizontales. Voy a colocarlo así. Periodo, y para el caso del grupo es verticales, ¿no? Ok, nos dicen, en un periodo, a medida que aumenta el número atómico, es decir, el Z, o también llamado carga nuclear a veces le dicen, disminuye el radio atómico. Entonces hay que ver eso. Si aumenta el Z en un periodo, significa que estaríamos yendo hacia la derecha, ¿no? Aumenta el Z. En esa dirección nos dice disminuye el radio atómico, ¿cierto, no? Si el radio atómico crecía en este sentido, en sentido contrario, es decir, hacia la derecha, disminuye, ¿no? Entonces sería verdadero, ¿no? Entonces en este caso, las tres proposiciones serían verdaderas, ¿no? Ok, acá, recuerden este esquema, como les digo. Voy a encerrarlo. Ok, recuerden ello, ¿no? La verdad, con ese cuadro se puede responder muchas preguntas respecto bueno, a las propiedades, ¿no? Sobre energía de ionización, afinidad electrónica, electronegatividad, ¿no? Y otro también tener, ir repasando siempre la tabla periódica, ¿no? Yo les aconsejo que se la aprendan la tabla periódica, al menos de los grupos A, los 8 al menos apréndanse, ¿no? Que son en forma vertical, ¿no? Ello les va a ayudar mucho en el examen de química. Ok, en la siguiente nos dicen, según la distribución de los elementos químicos en la tabla periódica, ¿cuántos o cuántas de las siguientes propiedades periódicas aumentan conforme aumenta el número atómico en un periodo? Ojo, en este caso te están hablando incremento del número atómico, pero en dirección de un periodo. Y nos piden cuáles de las propiedades van a aumentar en ese sentido. Pero recuerden esto, ¿no? Acá voy a arrastrar, copiar este cuadro, ¿no? Entonces, viendo ese cuadro, ¿cuál sería? En este caso, si aumento igualmente, acá te decían número atómico, pero en un periodo. Eso sería lo de acá, ¿no? Aumenta o crece el Z, ¿no? El número atómico. Entonces te están diciendo en esa dirección. En esa dirección nos dicen qué propiedades aumentan, ¿no? Te dicen. Y ya hemos visto, ¿no? Esas tres propiedades aumentan. Pero también acá adicional el carácter no metálico también aumenta, ¿no? Pero recuerden que los no metales, ¿dónde están ubicados? En este caso, están ubicados por acá, ¿no? Empiezan del segundo, ¿no? De acá. Y va como que una escalerita. Los no metales están en esta posición. Entonces, si te vas a la derecha, en un periodo, en una fila, estarías aumentando el carácter no metálico. Por el otro lado, todo lo demás, bueno, en su mayoría son metales, ¿no?
Si te está yendo a la derecha, estás acercándote justamente a este grupo, ¿no? Es decir, aumenta también el carácter metálico. Entonces acá voy a poner en adicional carácter metálico, ¿no? Carácter, perdón, carácter no metálico. Y caso contrario, si va a la izquierda sería aumenta el carácter metálico, ¿no? Entonces en este caso, esas cuatro propiedades que mencionan aumentan en la dirección que aumenta el cetro, ¿no? Ok, como les decía, adicional también, en el sentido derecho estaría aumentando el carácter, bueno, en el sentido izquierdo, perdón, aumenta también el carácter metálico, ¿no? Ok. La siguiente pregunta nos dice, el calcio es un elemento muy importante en las funciones biológicas. Con relación a este elemento, bueno, determinar la veracidad, ¿no? Es un metal alcalino. El calcio tiene configuración, recuerden, el argón es 18, ¿no? Entonces faltarían 2. Si le falta 2, significa que los electrones de valencia son 2. Si son 2, significa que es un metal alcalino, pero térreo, ¿no? No es simplemente un metal alcalino. Tengan en cuenta los 7 grupos, ¿no? Voy a colocar ello acá. Ok, ok, para el caso del uno sería metales alcalinos, se llaman, ¿no? Para el siguiente sería metales alcalinos, térreos, ¿no? Acá iríamos en el 1A, en el 2A. La forma que tiene es n, s elevado a la 1, ¿no? Y acá n s elevado a la 2. Entonces diferenciar ello, ¿no? Para el caso del 3A se llaman boroides, ¿no? O terres simplemente también. Para el caso del 4A se llaman carbonoides. Para el 5A nitrogenoides. Para el 6A anfígenos o calcógenos. Para el 7A halógenos. Y para, bueno, el 8, el clásico, los gases nobles, ¿no? Ok, tanto, no se memoricen tanto eso, o sea, para el caso de el 3A, 4A y 5A, eso se deduce por el primer elemento, ¿no? Que está en la parte superior. En la parte superior, por ejemplo, del grupo 3A está el boro, entonces sería boroide su grupo, ¿no? Para el caso del 4A, el primero está el carbono, sería carbonoides, y el otro es, el 5A es el nitrógeno, ¿no? Nitrogenoides, ¿no? Ellos no es tanto necesario memorizarlo, simplemente recordar qué elementos están en la parte superior en esos grupos nada más. Pero para el otro sí le diría, ¿no? Para el 6A al menos, calcógenos, que se recuerden, ¿no? Eso voy a colocarlo. Calcógenos o anfígenos también se llaman, ¿no? Esto corresponde al grupo 6A. Ya esto sería NS2 y NP, pero acá faltaría un 4, ¿no? El otro, bueno, halógenos y, bueno, gases nobles, ¿no? Tendrías el grupo 7A, el grupo 8A. Acá sería NS2, NP5, NS2 y NP6. Ok, más o menos ahí.
Entonces el primero es falso, ¿no? No pertenece a los alcalinos, sino alcalinos terros. Eso era el calcio. El calcio tiene configuración electrónica, bueno, argón y 4s2. Por lo tanto está en el grupo 2A. Si está en el 2A se llama metal alcalino terra, o no solamente metal alcalino. Nos dicen la notación de Lewis de calcio es esto. Nos dan el Ca acompañado de dos puntos. Entonces eso es cierto, ¿no? Eso depende de la notación de Lewis de los electrones de valencia o el número de oxidación también llamado, ¿no? Entonces esto es cierto también. El calcio al tener dos electrones de valencia, ellos los ubico, lo puedo ubicar acá. Es válido. Entonces sería verdadero. Y nos dice posee un estado de oxidación igual a más 2. Eso es cierto. Positivo también, ¿no? Más 2. Ok, entonces en este caso la clave sería, bueno, falso, verdadero, verdadero. Sería la clave C. Ok, acá más que todo recuerden, metales alcalinos es 1A. Metales alcalinos térreos, 2A, tienen esta forma, ojo. Y bueno, los halógenos también, ¿no? Que tienen esto, ¿no? Y los gases nobles. Estos más que todo vienen en la admisión. Los otros nombres, muy rara vez, ¿verdad? Ok, la siguiente pregunta nos dice en los metales alcalinos térreos. Entonces de frente hay que recordar ellos. Si dicen metales alcalinos térreos, en nuestra mente ya tiene que estar automáticamente grupo 2A. Son los elementos de la tabla periódica más duros y menos reactivos que los metales alcalinos. Claro, es menos reactivo que los alcalinos. Identifique al elemento que no es un metal alcalino térreo, ¿no? Entonces, de frente la configuración electrónica para cada uno, ¿no? Para el caso del calcio, ya hemos determinado que era argón y 4s, 2, ¿no? Como es S2, los números de valencia son 2, entonces sería pertenece al 2A. Eso también sería metal alcalino tierra. Ahora el magnesio, ¿no? El magnesio, bueno, es neón y 3s2, ¿no? También pertenece al 2A. Acá, mira, como les digo, si ustedes supieron de memoria la tabla periódica, al menos en el sentido del grupo A y en forma de vertical, ustedes de frente podrían decir, yo sé que él es uno de los metales alquilos térreos, bario también, estroncio también, y de frente yo marcaría, por ejemplo, yo para el examen de admisión siempre, bueno, estaba en constante preparación de química y también tenía siempre mi tabla periódica, ¿no? Siempre me gustaba tener casi de memoria los grupos 1A, 2A, así hasta el 8A, ¿no? Y con ello, bueno, en este caso yo hubiese marcado de frente, ¿no? La C, porque justamente me sé de memoria quiénes pertenecen en cada grupo, ¿no? Ahí, bueno, les costaría menos de 2 segundos o 3 segundos en leer eso, alcalinas tierras y ya está. Por eso les digo, es muy bueno saber la tabla periódica. Les ahorra mucho tiempo también. Para el caso del bario, tendríamos la siguiente configuración electrónica. Tiene xenón, que es 54, y faltaría un 6s2. Para el caso del estroncio, tendrías criptón, es el que más se acerca, y 5s2. Y bueno, el cobre justamente era una sección, ¿no? Una sección del caso del principio de Aufbau. Sería 29, cobre. Tienes argón. Tienes lo normal, si tú dijeras que sigue la regla del principio de Aufbau, sería así, ¿no? 3 de 9. Pero esto en la realidad no existe. El problema o las excepciones al principio de Aufbau aparecen cuando tienes el d elevado a la 9 o elevado a la 4, ¿no? En este caso, tienes ese caso. Entonces, para que sea más estable ese nivel, requiere que tenga orbitales llenos, ¿no? Por eso el de acá sería 10 y el de acá sería 1. Esta es una sección al principio de Aufbau. Es un ejemplo clásico que normalmente viene, ¿no? De sección. Igualmente para la familia del cromo también. Que en este caso el cobre, ¿no? Ok, nos dicen, respecto a las propiedades periódicas, ¿cuál es la proposición correcta? ¿No? Dice, el radio atómico se mantiene constante en todos los elementos en un mismo periodo. Eso es falso, ¿no? En un mismo periodo, para el uno es falso. Para un periodo, el número atómico eh,
nos dicen, a ver, ¿se mantiene constante? No. A medida que se va hacia la derecha, aumenta el número atómico, pero también está aumentando en esa dirección a la derecha, perdón, está disminuyendo el radio atómico, ¿no? El radio atómico en este sentido crece. En sentido contrario, ¿no? Es como que viene así. El radio atómico está creciendo, pero en el sentido hacia la izquierda, ¿no? Y no se mantiene constante, ojo, en un periodo. Sería falso eso. La electronegatividad es la energía que un átomo libera cuando atrae electrones hacia sí mismo, estando químicamente enlazado a otro átomo. Eso es falso, ¿no? Esa no es la definición de electronegatividad. La electronegatividad se define como es una fuerza relativa eh, con lo que los átomos atraen a los electrones. Es una fuerza, bueno, de atracción se podría decir, ¿no? ¿Qué tanto atrae a electrones, ¿no? Es fuerza relativa. Ok. Eh, las C nos dicen la energía de ionización, también denominada potencial de ionización, disminuye a medida que el número atómico aumenta en un grupo en la tabla periódica. Entonces, vamos a ver ello. Nos hablan de un grupo. Un grupo, recuerden, es siempre en sentido vertical. Entonces nos dicen energía de ionización nos dicen, disminuye a medida que el número atómico aumenta. El número atómico en un grupo, ¿cómo aumenta? De arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces colocamos ello. El número atómico aumenta en este sentido. El Z aumenta en este sentido en un grupo. Y en este caso nos dicen respecto a la energía de ionización, ¿no? ¿Qué pasa si voy de arriba hacia abajo? Recordemos que la energía de ionización crecía en este sentido, ¿no? Se va a la derecha y se va hacia arriba. Energía de ionización. Entonces, si crece hacia arriba y si estoy bajando significa que está decreciendo, ¿no? Disminuye, es verdadero entonces. Entonces en este caso la verdadera sería esta, ¿no? En la clave C. Para la D dice el carácter metálico aumenta en un periodo de izquierda a derecha. Eso es falso, ¿no? Es en el sentido contrario. El carácter metálico acá vimos. Carácter metálico, ojo. Carácter metálico aumenta de derecha a izquierda, ¿no? Y acá te están diciendo aumenta, pero de izquierda a derecha es falso, ¿no? En sentido contrario. O bueno, la D, ¿no? Sí, sí. En la D te hablan sobre el carácter metálico. El incremento en este sentido, ¿no? En un periodo. Y el último nos dice, para un elemento A se cumple que el radio atómico del catión es mayor al radio atómico del, eh, del átomo A. Eso es falso, ¿no? Se cumple lo siguiente. Voy a hacer un dibujo. Tienes, por ejemplo, este sería para mí el átomo A. Por el caso del catión, tendrías esto. Por ejemplo, solamente perdió uno. Y para el caso de que haya ganado, el radio atómico o el volumen del átomo sería más o menos así, ¿no? Ten en cuenta que él es el anión, ¿no? Él está en estado neutro. Y él es el catión. Entonces, siempre se cumple ello, ¿no? El radio atómico del átomo neutro siempre es mayor a su catión, pero es menor siempre a su anión, ¿no? Eso para cualquier átomo, no sé. Entonces sería falso también. Okay, en la siguiente pregunta nos dicen, un elemento común en la corteza terrestre tiene los siguientes números cuánticos para su último electrón. Calcula qué periodo y grupo respectivamente pertenece el elemento. Para saber el periodo, fíjense nada más en el primer número cuántico, que sería el n, ¿no? Me refiero a esto, n, l, m sub l y m sub s, ¿no? Entonces nos fijamos en el primer número cuántico y ya sabemos inmediatamente cuál es el periodo. Para este caso sería 4, ¿no? Luego nos dicen en qué grupo.
Para ello depende del segundo, ¿no? Vamos a ver. No, bueno, en este caso depende de la configuración electrónica, ¿no? Tengo que saber cuántos hay. Entonces, como él es el último electrón, necesariamente tengo que graficar lo siguiente. El n yo ya sé que es 4. El L también se puede saber, debido a que eso es el segundo número cuántico. Pero recuerden que L igual a 0 está relacionado con la letra S, ¿no? Entonces estamos frente al subnivel 4S. Y en este caso, vamos a ver. Acá podría ser 1 o 2, ¿no? Vamos a ver eso. Entonces colocamos para ello hay solamente un orbital, el 0 acá. Y eso corresponde con esto, ¿no? El 0 de acá es esto. Y como tiene sentido bueno, en sentido horario, perdón, el menos un medio de sentido horario, significa que el último electrón está así. Pero si sigue todas las reglas, eso primero tenía que ser así, ¿no? Entonces el último electrón es él, ¿no? Entonces se refiere a que está esto lleno, ¿no? Entonces tú ya sabiendo que tienes dos electrones, en este caso estarías frente a lo de acá que hemos visto. Tiene esta forma, ¿no? NS2 en este caso. Sería un metal alcalino Tr, ¿no? En este caso, el grupo sería el grupo 2A. Entonces pertenece al grupo. El grupo en este caso es 2A. Y acá la clave sería la A, ¿no? Ok, ten en cuenta eso, ¿no? El número cuántico. Este negativo se refiere apuntando hacia abajo. Y como te hablan del último electrón, necesariamente es este. Pero previamente, si sigue todas las reglas, ha tenido que primero estar en sentido antihorario, que es hacia arriba, y más un medio, ¿no? Que nos dicen en el laboratorio de química se etiquetaron cuatro elementos químicos con los símbolos A, D, G e I, ¿no? Ordene los elementos químicos de menor a mayor radio atómico. Entonces, de frente hay que ubicarnos el radio atómico cómo crece. Crecía en esta dirección, verticalmente así, ¿no? En un grupo así. Y en un periodo crece en este sentido, ¿no? Entonces tendrías más o menos así. ¿No? Algo así más o menos sería. Ese es para el radio atómico, crece en ese sentido, en la tabla periódica. Entonces, acá se puede identificar rápidamente en qué grupo está él, sí, ¿no? Porque el 18 es el argón. Y esto sería, es un NS elevado a la 1, ¿no? Entonces él pertenece al grupo 1A, ¿no? Entonces voy colocando yo. Bueno, de frente a la configuración electrónica de él sería el argón y 4S1, ¿no? Luego para el caso de el D, pueden identificar también inmediatamente quién es, en qué grupo está, debido a que el gas noble tritón es 36, uno antes estaría necesariamente en el grupo 7A, ¿no? Ok, entonces la configuración electrónica para él sería argón, pero 4S2, y en este caso sería 3D10. Ahí ya iría en suma 30 y 30, ¿no? Faltaría 5. Sería 4P5, ¿no? Entonces, ¿en qué grupo está? Depende de ellos, ¿no? En el 7. Entonces, por acá puedo poner esto. Él pertenece al 1A, el grupo. Bueno, voy a poner G de grupo, 1A, coma. ¿En qué periodo está? Depende del último nivel. En este caso, el último nivel es 4. Está en el nivel 4. Luego acá, puedes decir que el grupo al que pertenece es el 7A. ¿Y a qué periodo pertenece? El último nivel sería 4, ¿no? De manera análoga voy a hacer para los otros. El 26. G. Acá nuevamente argón. Sería 4S2. Por el momento ya tendrías 20, faltarían 6. 3 de 6, ¿no? Para este caso, él a quien pertenece al 8B, ¿no? Cuando acaban en cuando tienen esta forma, el S con el D, pertenece al grupo B, ya no la. Para que pertenezca al A solo puede ser así, S solamente, o N, S y NP. Pero si acaba en SD, eso se va al grupo B. Entonces, en este caso, el periodo es fácil. El periodo es 4, ¿no?
Y el grupo en este caso, como les dije, sería, sumo esos, es 8. En este caso sería así, 8 pero B. Acá como observación, ¿qué pasaría si la suma de ellos dos? O sea, si él y él, le pongo por ejemplo X, le pongo Y. Si yo digo X más Y, es por ejemplo, si sale esto 9 o 10, eso también pertenece al grupo 8B. Si es que la suma sale así, también al 8B va. Pero si sale al 11, si esa suma sale a 11, tú dices que su grupo es 1B. Y si sale esa suma 12, tú dices que su grupo es 2B. Eso siempre y cuando, voy a resaltar esto, termina en esto, ¿no? En S y D. Ahí de frente te vas al grupo B. Luego falta uno más, es el I, ¿no? Ahí también lo puedes identificar al bloque porque 36 es un gas noble, el que le sigue, tendría que ir necesariamente al grupo 1A, ¿no? A los metales alcalinos. Entonces dices lo siguiente. El I-37, su configuración electrónica sería el criptón, que es 36, y luego le sigue el 5S1, ¿no? Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Para eso depende de los números, sería eh, 1A. ¿Y a qué periodo? Es el último nivel, en este caso el último sería 5, ¿no? Y entonces ya sabiendo ello, hay que ubicarlos, ¿no? Puedo dibujar una pequeña tabla. Vamos a ver cómo lo puedo ubicar acá. A ver. Ya, la tabla voy a ponerlo acá. Ya, entonces ubicamos primero. Notar que, mira, están en periodo 4, periodo 4, periodo 4. Y acá solamente hay uno de periodo 5. Entonces voy a hacer las líneas acá. Ok, y vemos que más están grupo 1A, 1A. Entonces me interesa ese, el de acá. 1A estaría por acá. Este es 1A. Y acá pongo, por ejemplo, el 4, periodo 4, periodo 5. Ya puedo ubicar a uno. Sí, ¿no? El último, el I. El I en mi tabla iría en esta posición. Está en el periodo 5 y en el grupo 1A. Luego, para el caso, el G también, ¿no? Está uno, una posición más arriba nada más. Bueno, en este caso, perdón, el A. Luego, te hablan del grupo 7A. El 7A está después de los gases nobles, ¿no? Si acá yo, por ejemplo, digo los gases nobles están por acá, este sería el 8A. Entonces, por acá más o menos sería para el caso del 7A, ¿no? Entonces acá coloco el 7A, pero en el periodo 4. Acá sería la D. Y luego, ¿qué más? A ver. El 8B estaría. Acá miren, miren los números atómicos. 19, 35. Él debe estar al medio, ¿no? Y ambos, esos tres están en el mismo periodo. Entonces debería estar más o menos por acá. Este es el G. Entonces ya ubiqué todos y ahora veo el orden, ¿no? El orden de acá. Este sentido y este sentido. Me piden en orden de menor a mayor. El más pequeño, ¿quién sería? El que esté más a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, yo crezco así. En esta posición, o sea, el helio tendría el menor radio atómico, ¿no? Si bajo, voy creciendo el radio atómico o el volumen. Y luego, si me voy a la derecha, también voy creciendo, ¿no? Entonces, el más pequeño estaría por esta zona, ¿no? El más alejado sería él, ¿no? Entonces voy colocando eso. Tendrías el D, el más pequeño, luego seguiría el G, ¿no? Luego el A. Y por último, como creces también bajando, creces en ese sentido, el I sería el último, ¿no? Sería DGA. DGA, ¿dónde está? DGA. Sería la clave de ahí, ¿no? Ok, la siguiente pregunta nos dice, al ordenar los elementos en la tabla periódica, se simplifica el problema de comprender la diversidad de los comportamientos químicos. Se puede hacer afirmaciones generales acerca de su naturaleza química. Al respecto, indique cuáles de las siguientes proposiciones son verdaderas. La electronegatividad del cloro es mayor que la del bromo. Eso es cierto, ¿no? Recuerden que tiene, bueno, 17. Si es 17 es uno antes de un gas noble, ¿no? 18 es el gas noble, arrón. Y criptón es el gas noble que viene después de él, ¿no? Entonces tendrías más o menos lo siguiente. Sabiendo la ubicación del gas noble, por ejemplo, el argón, que está por acá, el criptón, 1836, yo puedo saber que el cloro estaría más o menos por acá y el bromo estaría uno anterior a él, ¿no? Y recordando que, ¿cómo crecía la electronegatividad? Crecía en este sentido, ¿no? Te vas hacia la derecha y te vas hacia arriba, ¿no? ¿Quiénes? Eran cuatro, ¿no? Que crecían en ese sentido. Electronegatividad, energía de ionización, afinidad electrónica y carácter no metálico, ¿no? No metálico. Lo voy a poner con esto.
N, M, carácter no metálico, ¿no? Entonces nos dice electronegatividad del cloro es mayor que la del bromo. Eso es cierto, ¿no? Porque está en la parte superior, que es en este sentido también la electronegatividad. Por lo tanto, sería verdadero, ¿no? Ok, como ven, estoy apoyándome de los gases nobles como referencia, ¿no? Para ubicar a los otros. Y no hubo necesidad de hacer la tabla periódica, o bueno, la configuración electrónica, ¿no? A veces no es tan necesario si es que tú te sabes de memoria los grupos, ¿no? Por eso le digo, repasen mucho los grupos de memoria. Hay mnemotecnias, pueden buscar en internet, hay mnemotecnias, la verdad. Y se les hace más fácil, ¿no? Ok, en la siguiente pregunta nos dicen, el litio tiene menor afinidad electrónica que la del sodio. Ahora nuevamente, el litio, miren su número atómico, es 3, ¿no? Un gas noble que se acuerden de él es el helio, ¿no? Es 2. Entonces, yo sé que el helio está por acá, está en la cima. Y luego tienes el neón, ¿no? Y recuerden que él sería como que la última, es la última columna. Entonces, necesariamente, el litio estaría para el otro lado y empezando, ¿no? Por acá, a la altura del neón, ¿no? Por acá sería el inicio, ¿no? Entonces ubico ello, ¿no? Estaría por acá el litio, 3. Y el sodio, igualmente, el sodio, mira, acá tienen 11. Referente a él, sería el siguiente, ¿no? Abajo tengo argón, 18. Y en esta misma, en el mismo periodo, en la misma fila, tendrías al sodio, ¿no? Entonces ya ubiqué, apoyándome de las ubicaciones de los bases nobles, estoy ubicando a los demás, ¿no? Ven ahí, es la importancia de los bases nobles, ¿no? Si saben las ubicaciones, pueden quizás ayudarse para ubicar a los otros y evitarse la tarea de hacer la configuración electrónica, ¿no? Ok, acá voy a poner una línea para que se vea que están en el mismo periodo. Ok. Ahora, ya sabiendo dónde están ubicados, dice menor afinidad. Hablan de afinidad electrónica. La afinidad electrónica está acá, no crece en este sentido. Y hacia arriba, ¿no? El que está más arriba tiene mayor afinidad que electrónica, el que está más abajo tiene menor afinidad que electrónica. Y nos dicen litio, que está en la posición de arriba, tiene menor afinidad que electrónica que el que está de abajo. Ese es falso, ¿no? Litio tiene mayor afinidad que electrónica. Eso sería falso. Luego nos dice el radio iónico de este cation es mayor que la del el mismo, solo que están quitándole otro electrón, ¿no? En este caso es mayor, ese es cierto, ¿no? Recuerden lo que íbamos hecho acá, este gráfico, bueno, este dibujo. Ok, en este caso se cumple esto, ¿no? Pero de manera análoga, ¿qué pasaría si yo hago, en lugar del de aquí, que sea el anión que él sea, el más uno, él sería el más 2 y él sería como que el más 3, ¿no? Y acá, bueno, él ya no, bueno, es cation acá, él también es cation y él es cation. Y los tres son cationes. Entonces el radio atómico más o menos se vería así. En este caso te preguntan el radio atómico de él, que ha perdido solamente 2, es mayor que el que ha perdido más electrones, verdadero, ¿no? Si ha perdido más, se hace más pequeño, ¿no? Si tiene más electrones, en este caso, hablando de del mismo ion, se cumple eso, ¿no? Entonces, el de acá sería verdadero, ¿no? Y las proposiciones, en este caso, verdadera sería... Acá también tengan cuidado. Como les digo, a veces eh, la uni pone incorrectas, ¿no? Acá, proposiciones incorrectas. Y a veces todavía incluso están las claves acá, mira. 1, 3 y solo 2. Tengan cuidado con eso también. Más vale perder quizás 10 segundos leyendo otra vez lo que te piden a perder 18 puntos, ¿no? En el examen. Ok, en este caso sería 1 y 3. Nos dicen, dadas las siguientes proposiciones referidas a las propiedades de los elementos químicos, oxígeno, magnesio, ¿cuáles son correctas? El oxígeno tiende a formar cationes. El oxígeno, cationes, no, aniones sí. Eh, recuerden esto también. Si tienen su tabla, los elementos que están más a la derecha, los más electronegativos, tienden a... recuerden, la electronegatividad era una fuerza relativa de atraer electrones. Entonces, y nosotros recordemos que los más electronegativos están por acá, ¿no? Si en esta zona están los elementos más electronegativos, entonces ellos tienen mayor fuerza de atraer esos electrones, ¿no? Respecto a otros elementos. Entonces, si tiene mayor fuerza de atraer electrones, es decir, atrae de otro elemento sus electrones, estaría ganando, ¿no? Si lo atrae a sí mismo. Entonces, si lo trae a sí mismo, estaría ganando electrones, por lo tanto, se convertiría, si es que logra llevarse los electrones, se convertiría en un anión, ¿no? Porque estaría ganando electrones. Entonces, el oxígeno, recuerden, nuevamente como les digo, ubicación del gas noble más cercano, el 10. El oxígeno necesariamente tendría que estar por acá, ¿no? Por acá sería el oxígeno, ¿no?
Entonces, como él está más a la derecha, el oxígeno es más electronegativo y por ende tiende a ser un anión, ¿no? Tiende a ganar electrones, por lo tanto tiende a ser un anión, ¿no? Él tiende a ser a ser un anión, gana electrones. Ya. Entonces, forma cationes, ese es falso. Y luego te dicen, el magnesio es un buen conductor del calor. Ten en cuenta que la conducción del calor y la conducción de la electricidad es una característica de los metales. Por eso se les recomienda también, cuando están no sé, están tocando algún sistema eléctrico, se les dice que no tengan nada metal al lado suyo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? No sé, se malogra la caja de luz dentro de tu casa y para no tocarlo directamente con la mano, agarras, no sé, un metal y quieres mover la palanca quizás con eso. Esa es la peor opción que podrías hacer, ¿no? Porque los metales conducen la corriente eléctrica y también en ese caso también el calor, ¿no? En ese caso, bueno, creo que la opción es, uno, tener, bueno, zapatos aislantes, otro también un pozo acero, creo que se dice, para prevenir las fuertes descargas eléctricas. Y otro, bueno, en el peor de los casos, solo toca con madera, ¿no? La madera no conduce la corriente, ¿no? Es en el caso extremo, ¿no? Siempre se recomienda que no toques si no eres especialista, pero si es caso, emergencia, no sé, a lo mucho una madera, ¿no? Ok, en este caso, si hablan conducción del calor y también dicen, a ver, acá pongo conducción, conducción del calor y también conducción si te hablan de la electricidad, electricidad. Ello es característico de los metales, ¿no? Es una característica de los metales. Los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Entonces, prácticamente te están diciendo el magnesio es un metal. En este caso, tendría que ver su carácter metálico, ¿no? Recordemos el carácter no metálico que decía en esta dirección, al igual que las otras tres, ¿no? Al igual que la afinidad electrónica, energía de ionización y electronegatividad, el carácter no metálico crecía en esta dirección, ¿no? De izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Y para el caso del carácter metálico, le daba la contra, ¿no? Crece en sentido contrario a estas dos flechas. Por lo tanto, el carácter metálico va así, ¿no? Para los metales aumenta en esta dirección y aumenta en esta dirección. Este aumenta el carácter metálico. Entonces, el magnesio, ¿dónde está ubicado? Si ya me puse en referencia al neón, más o menos el magnesio, ¿dónde estaría entonces? Acá ubico 2. Si acá ya tienes magnesio, el siguiente acá sería sodio con 11, ¿no? Y luego magnesio, acá estaría, ¿no? Acá magnesio 12. Entonces, como ven, el magnesio está ubicado muy a la derecha, ¿no? Y también relativamente pegado casi a la cima, ¿no? Entonces tiene mayor carácter metálico. Y si tiene mayor carácter metálico, es un buen conductor del calor y también de la electricidad, ¿no? Entonces, eso sería verdadero, ¿no? Por último, ya terminamos con esta proposición. Nos dicen, a condiciones ambientales, el oxígeno se presenta como un gas. Eso es verdadero. El oxígeno en condiciones ambientales es un gas. Y el magnesio como un sólido también, ¿no? Es propio de esos elementos. Ok, en este caso, esto también sería verdadero. Eh, ok, en general, acá tengo algunas características sobre los metales, les leo. Eh, los metales son los más abundantes dentro de la tabla periódica hablando y son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor, como les decía. Son maleables y son dúctiles, ¿no? Y bueno, se oxidan, pierden electrones, siendo los alcalinos, el grupo 1A, los más reactivos, ¿no? Porque pierden con facilidad, ¿no? Y nos dicen a 25 grados Celsius son sólidos. Ojo, los metales, acá les voy a poner eso, a 25 grados Celsius son sólidos. Eso respecto a los metales, ¿no? Son sólidos. Excepto el mercurio, ¿no? El mercurio y está en estado líquido. La excepción es el mercurio. Él está en estado líquido a esa condición. Siendo un metal, está en estado líquido. Y bueno, el oxígeno, lo normal siempre, el O2 está en estado gaseoso, ¿no? El O2 está en estado gaseoso. Entonces esta afirmación está bien, ¿no? En condiciones ambientales, es decir, 25 grados Celsius y a una atmósfera, el oxígeno está en estado gaseoso, eso es lo habitual, eso sí se sabe, pero para el caso del magnesio, tengan en cuenta esto, ¿no? Los metales, en su mayoría, a condiciones ambientales, son sólidos, ¿no? A excepción de esto nada más, del mercurio. Este es mercurio. Ok, entonces en este caso la clave sería 2 y 3 correctas de P, así que es 2 y 3. Ok, eso sería todo por hoy. Bueno, hemos avanzado regular. Quedó algunas preguntas también. Se lo voy a compartir para que puedan también ustedes repasar. Quedó unas cuantas. Bueno, sí quedó regular, porque tenía planeado hacer más preguntas. Así que bueno, con eso pueden practicar también de paso, ¿no? Les sirve
de repaso. Ok, nos vemos mañana para la segunda sesión de física, ¿no? Ya, bueno, buenas noches, descansen, ¿no?